Perpetual, donde perduran los vínculos. Faltan 13 minutos para las 10 de la mañana y esta jornada, hoy lunes, arranca la Semana del Parto Respetado, que tiene lugar todos los años para, generar conciencia sobre las opciones que tienen las madres al momento de tener a sus hijos, qué cuestiones se deben tener en cuenta, qué cuestiones se deben respetar. Y para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con la doctora Verónica Álvarez, que es médica ginecóloga y obstétrica de Neoclínica. Verónica, ¿cómo le va? Buen día. Nicolás Chetam la saluda junto a Guillermo Jeremía. Buenos días, Nicolás y Guillermo. ¿Cómo les va? Un gusto, doctora. Buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, queríamos preguntarle en primer lugar por qué, tiene importancia tener una semana en el año para abordar este tema en profundidad, más allá de que es una cuestión que obviamente excede una semana y se debe tratar todo el año, obviamente. Sí, mira, en realidad es un tema controversial que venimos tratando hace tiempo. Sobre todo las mujeres y cuerpos gestantes, ¿no? Que merecen un trato digno y un acompañamiento respetuoso, y por eso creo que se ha instado a promover esta ley de parto respetado, que si bien a nosotros, a los ginecobstetras en particular, el parto respetado y el término nos hizo un poco de ruido por el tema de que interpretamos que el resto de los partos no ha sido respetado. Y mi concepto con respecto a este tema es que es un tema social, ¿no? Es un tema que involucra a la sociedad plena. Por eso creo que es muy importante esta Semana del Parto Respetado, porque, si bien nosotros siempre ponemos el foco en los profesionales de la salud, creo que esto es algo inherente a la mujer misma. O sea, creo que la información de todo lo que corresponde al parto y al nacimiento tiene que venir de parte de la mujer, ¿sí? Si bien nosotros estamos para acompañar ese momento, para instruir en consejos, ¿no? Sin esa hegemonía o esa bajada que había antes en los profesionales, ordenando, o no quiero decir palabras ofensivas, pero como maltratando, o en caso de que las cosas no se dieran o no se hicieran como lo esperaba el profesional actuante. Creo que hoy por hoy los profesionales en la generalidad son respetuosos de este tema del embarazo. El tema es que poner el foco en el contexto, es como pasa en muchos temas en particular, que la culpa siempre es de otro, ¿no? O sea, del gobierno, del médico, de las clínicas, de las instituciones, de los profesionales. Y en realidad esto, como te vuelvo a decir, es incluir en un contexto social actual conductas que históricamente se han hecho. O sea, cuando nos referimos al parto sabemos que esto es ancestral, ¿no? Y nosotros hablaríamos más de un parto que sea mamificado, o sea, que sea como un mamífero, que se respeten todas las condiciones que se daban antes en un parto. El tema es incluirlo en este contexto, donde las mujeres cambiamos y donde el machismo, encubierto o no, sigue siendo un tema problemático en nuestro día. O sea, por más que se dicten leyes y por más que se intenten respetarlas, seguimos conviviendo y viviendo en una sociedad machista. No sé qué opinan ustedes, me estoy explayando demasiado. No está bien, doctora. Quería preguntarle justamente, usted hace referencia a que la mujer o la persona gestante tiene que tener, tiene que estar al tanto de lo que puede exigir o lo que puede pedir. ¿Ustedes notan que hay una mayor conciencia de parte de las futuras madres? Por supuesto, creo que es importante, por eso te vuelvo a mencionar, trabajar en equipo, y a veces esa instrucción no viene solamente de parte del profesional actuante o del que hace el control o prenatal, sino de parte de todo, del grupo familiar, de su gente que la acompaña, de las obstétricas, que son las personas más importantes también en este acompañamiento. Se hacen cursos preparto para estar instruida en cómo quiero mi parto, cómo prefiero que sea este nacimiento, cuál es el deseo que yo tengo,
hay que estar informado de qué es lo que, sobre todo cuál es mi rol en este protagónico en el nacimiento, el rol más importante. Por eso nosotros nos debemos como correr a un costado en este tema de las decisiones, porque el rol protagónico lo tiene la mamá y el bebé. Si bien hoy por hoy sabemos que muchas intervenciones médicas salvan vidas, y eso no lo podemos dejar de lado, creo que la formación y la academización del parto también ha mejorado condiciones y ha permitido a mamás que en otras condiciones no podían ser madres o no podían gestar, ha permitido llevar adelante embarazos de alto riesgo, ¿sí? Las instituciones que trabajamos con alto riesgo, que hacemos intervenciones en tipos de esterilidad, creo que son una ayuda para poder llevar adelante este parto. Sí, yo siempre digo que en Neoclínica una de las ventajas fundamentales que tenemos es todo el equipo que se arma con otros profesionales y interdisciplinarios con otras especialidades que nos permiten actuar de manera efectiva para salvar vidas, ¿no? Y sobre todo creo que el concepto que nos tiene que quedar de esto es el protagonismo del nacimiento y sobre todo el trabajo en equipo. Nadie, pero nadie puede hacer obstetricia en ningún lugar sin un equipo de trabajo conveniente. O sea, es muy importante estar contenido, es muy importante que esa mamá sea escuchada, y no siempre viene de la mano, como te digo, del profesional de consultorio, sino a veces del equipo que trabaja con nosotros, enfermeras, parteras, neonatólogas, todo ese equipo se encarga de estar informando continuamente a esa mamá y acompañando. Hay algunos que interpretan el parto respetado como, por ejemplo, el hecho de decidir tenerlo en un domicilio particular. Supongo que ustedes están de acuerdo con el parto respetado siempre y cuando se dé dentro del marco de una institución médica, ya sea pública o privada. Solo debo decirte que en este país, no te digo en esta ciudad, en este país no estamos preparados aún para llevar a cabo un parto domiciliario. Si bien en otros lugares del mundo, con una economía y una forma de trabajo distinta, pueden llevar adelante eso con una asistencia, como te digo, necesitamos terapia neonatológica, terapia intensiva, intervencionismo de diagnóstico por imágenes en muchos casos. Eso en un domicilio sería prácticamente imposible. Entonces, si bien hay embarazos que se desarrollan con total naturalidad y que son partos sin ningún tipo de intervención, no sabemos y desconocemos cuáles van a ser esos partos que van a necesitar de nuestra intervención. Es casi como decir que vamos a jugar a la lotería y vamos a ganar el número. Doctora, quiero preguntarle si la cuestión del parto respetado es una discusión cultural. Usted mencionó un valor que está expresado en torno de si hay un componente machista ligado con esta cuestión de una sociedad no igualitaria, o si se trata de una cuestión económica, de negocio, de que el parto decidido por una mujer en las condiciones reditúa menos que si está sometido al actual sistema. No, un poco disiento del tema de, creo que no hay diferencias económicas en lo que respecta acá en nuestra nación, ¿no? Digamos, es más, diría que genera por ahí más costos a nivel de salud un parto domiciliario, ¿no? En lo que respecta estrictamente lo económico. Yo creo que esto es una cuestión cultural en el sentido de que de enfrentamientos y confrontamientos que han hecho que no podamos trabajar en equipo. Yo creo que trabajar institucionalmente y permitirle la entrada de las personas que necesitan trabajar en este acompañamiento respetuoso de las mamás, dígase psicóloga perinatal, doulas, acompañantes de trabajo de parto, permitir el trabajo en equipo, y en vez de confrontar y enfrentar y que haya un equipo como River y Boca del parto respetado y otro de que no es del parto respetado, esa unión va a ir de a poco generando una conciencia más plena
de cómo son los nacimientos. Los Sí. cambios institucionales llevan mucho más tiempo a veces que los cambios y los procesos en nuestra cabeza, ¿no? Sí. Ya Yo le es un preguntaba... trabajo de hormiga. Sí, perdón, me quiero interrumpir. No, le preguntaba lo de lo económico porque es una concepción instalada, que no sé si refleja la realidad, que muchas veces el sistema médico privado opta por no por el parto natural, tradicional, sino por la cesárea, porque eso implica un mayor gasto y una mayor ganancia para los médicos. Esto no es real. No, eso es totalmente mítico y es muy bueno que lo menciones porque es dentro de los mitos que hay que sacar de esta filosofía, porque no hay una mayor ganancia ni mayor rédito económico para ninguna de las partes en lo que con respecto a un parto y una cesárea. Al contrario, yo creo que en contrario de esa versión, si hacemos un parto fisiológico sin ningún tipo de intervención y qué sé yo, puede ser, esto es un estimado, ¿no?, que la ganancia sea aún mayor que una intervención cesárea. Yo creo que la intervención cesárea, si le tengo que poner una definición hoy a nuestra sociedad, la domina el miedo. Y mucho más aún después de todos los problemas que hemos enfrentado con respecto a la salud, después de todo este tema de la pandemia y todo lo que hemos tenido que pasar como seres humanos, creo que en vez de mejorar, ha afianzado el miedo a las situaciones inesperadas. Entonces creo que por eso, a eso me refiero con que es un trabajo en equipo, con que es muy importante el acompañamiento de todos los profesionales que nos dedicamos al nacimiento y al nacer. Y bueno, y lleva mucho tiempo. Nosotros veníamos trabajando en Neoclínica institucionalmente para ir mejorando poco a poco todas esas condiciones, la entrada de los papás al trabajo de parto, respetar el libre movimiento, respetar el protagonismo y la presencia de los familia, de los acompañantes. Bueno, todo eso, si bien se ha respetado en el momento de pandemia, se ha restringido con algunas situaciones que eran claras, que no podíamos convivir pacientes COVID positivos con COVID negativo en un sistema de salud. Entonces, bueno, todo eso también ha generado, si veníamos como creciendo poco a poco en la confianza, creo que ha generado también más miedo, que socialmente todos los individuos, en general, ese es mi concepto, ¿no? Creo que para eso me han invitado, para que, de mi punto de vista, es que tenemos más miedo que antes, y el miedo condiciona. Entonces esto lo vamos a sacar siempre y cuando trabajemos todos juntos para informar. Entonces la familia, los familiares, que antes siempre el que estaba embarazado estaba en tribu, acompañado de mucha gente, con mucha información. Entonces es bueno que rescatemos a todo ese equipo familiar, a las abuelas, a las tías, y que podamos trabajar con esa persona gestante para darle confianza y seguridad en su momento y empoderar el nacimiento. Doctora, quería hacerle una última consulta y tiene que ver con un tema que también tiene actualidad, porque hace un par de semanas el gobierno mandó un proyecto de ley para extender la licencia por paternidad y maternidad también, pero especialmente focalizado en el tema de los varones, que actualmente tienen solo 2 días cuando son papás. ¿Cree que eso puede contribuir a este proceso del que usted está hablando? Por supuesto, definitivamente. Creo que el proceso de gestar es un proceso en compañía, y que las familias hemos cambiado y que las personas han cambiado, y por eso me refiero a personas gestantes, porque las situaciones de familiares se han modificado, y creo que es muy necesario el acompañamiento. Y entonces a eso me refiero a veces con los tiempos de las mamás que se tienen que ocupar de un nacimiento al que no pueden acceder a veces, o sea, a la información, a todo esto. Los tiempos son acotados, son mamás que trabajan, son mamás que tienen ocupaciones diversas, están poliocupadas. Entonces es como decir, bueno, voy al control prenatal, cumplo con los requisitos, vengo y hago el nacimiento, y mientras más programado sea, mejor es para todos. O sea, entonces eso es lo que más o menos tenemos que modificar en nuestra cabeza, y el acompañamiento del familiar
es importantísimo. O sea, saber que uno va a estar, que va a contar con la presencia de apoyo y de ayuda es fundamental. Y eso en los países desarrollados del mundo ya se hace bastante tiempo. Le agradecemos mucho este contacto, muy amable. Muchísimas gracias por la invitación. La doctora Verónica Álvarez, jefa del servicio de gineco-obstetricia de Neoclínica, opinando sobre el tema del parto respetado. En esta semana que se está abriendo, justamente se pone en foco esta cuestión. Es algo que ocurre a nivel nacional, la semana del parto respetado, y bueno, también teniendo una mirada sobre lo que sucede en el ámbito local.